Hola a todas y a todos. En esta tercera lección nos vamos a centrar en cómo se organiza habitualmente la atención residencial. Como estamos viendo a lo largo del tema, el principal objetivo que persigue el internamiento en un centro es que éste funcione como marco de referencia cuando el principal agente socializador, que es la familia, no puede serlo. Por lo tanto, los principales objetivos que debe perseguir un centro deben girar en torno a tres fines. En primer lugar, se debe favorecer el desarrollo de una identidad personal. Además, se debe desarrollar la capacidad de relacionarse con los demás, o sea, la sociabilidad del niño o niña. Y por último, el fin del centro ha de ser reintegrar en la sociedad al niño. ¿Y cómo trabajamos estos objetivos? Pues hay una serie de documentos técnicos que el centro debe desarrollar que nos ayudan a guiar el trabajo en la dirección que marquen estos fines. En esta lección vamos a describir los principales documentos técnicos. En concreto vamos a hablar del Plan Anual de Centro, del Programa o Proyecto Educativo de Centro, del Reglamento de Funcionamiento Interno y del Proyecto Educativo Individual. Comenzamos hablando del Plan Anual de Centro. Este documento recoge los aspectos que se trabajarán en un centro a lo largo de un periodo de un año. Este documento siempre debe proponer mejoras, por lo tanto debe reflejar, por un lado, la situación actual del centro y por otro lado debe proponer mejoras a partir de las necesidades que se vayan detectando. El Plan Anual de Centro lo debe elaborar el equipo técnico del mismo. En cuanto al Programa o Proyecto Educativo de Centro, este documento recoge la programación que se plantee el centro en un periodo más a largo plazo, habitualmente un periodo de 4 o 5 años. Este documento es el que guía las diferentes actuaciones que se vayan a desarrollar en el centro a lo largo de este tiempo. Los encargados de realizar el programa o proyecto educativo de centro son los máximos responsables del centro, o sea, su equipo directivo. En cuanto al reglamento de funcionamiento interno, diremos que este documento recoge la normativa que se aplica en el centro. En realidad, el reglamento de funcionamiento interno complementa el proyecto educativo de centro del que ya hemos hablado, pero se centra en el funcionamiento del día a día. En este documento se indica cómo actuar en situaciones concretas. Bueno, ya sabemos que cada menor es único. Como educadoras o educadores sabemos que debemos atender a la diversidad que presenten los menores con los que vayamos a trabajar. Bueno, pues hay un documento técnico que guía esta actuación con cada uno de los menores con los que intervenimos. Es el proyecto educativo individual. Este documento se centra en las características particulares de un menor determinado y es un referente permanente para el educador y para los técnicos que intervienen con un niño o niña. El proyecto individual se ocupa de guiar la intervención educativa y dota de coherencia todas las actuaciones que se realicen. El equipo técnico del centro es el responsable de su creación y se revisará periódicamente en una comisión de seguimiento para actualizarlo según las necesidades que vayan surgiendo. En el proyecto individualizado se indican las diferentes fases por las que pasa un internamiento. Se comienza con la fase de admisión, que abarca las primeras horas o incluso semanas. Le sigue la fase de evaluación, en la que se recoge la primera información que aporta el menor durante los 30 a 45 primeros días. Le sigue la fase de diseño y ejecución del proyecto educativo individual, en la que se enuncian una serie de objetivos particulares para cada caso. Posteriormente encontramos la fase de seguimiento, en la que se supervisa que el profesor se ajuste a lo establecido. Y por último encontramos la fase de resultados, en la que se constatan los cambios sufridos en la intervención y finalmente se hace una valoración final del caso. Bueno, con el objeto de facilitar el funcionamiento del centro, normalmente los centros se estructuran en una serie de hábitos y rutinas. En este punto me complace hacer referencia a nuestra querida directora. Según dice Pepa Foss en su libro Planificar en la escuela infantil, las rutinas son situaciones de aprendizaje que se presentan de manera sistemática señalando los procedimientos necesarios para la resolución de determinadas tareas. Los hábitos y rutinas permiten al niño prevenir y anticiparse a situaciones, así como orientarse en el tiempo, a la vez que refuerzan los hábitos que generalmente las acompañan. Por esto, los centros deben proponer una serie de actividades cotidianas que facilitan el funcionamiento. Entre estas destacamos la comida, que es una actividad fundamental para trabajar hábitos. El trabajo educativo en este ámbito es excede lo meramente gastronómico. Por otro lado, la higiene y el aseo,
Además de los hábitos que se trabajan en esta área, el trabajo educativo en este ámbito está muy relacionado con la salud y el bienestar y contribuye a que el menor tenga una autoimagen adecuada. Y también se fomenta que los niños y niñas se responsabilicen de sus pertenencias. Y por último, el sueño. Es importante fomentar una rutina a la hora de dormir. Además, en el centro se debe de respetar un clima tranquilo que facilite el sueño. Por otro lado, aunque la distribución de espacios en cada centro es diferente y está condicionada obviamente por el lugar donde está ubicado, por su tamaño y por la propia estructura, es habitual que la gran mayoría de centros nos encontremos con los siguientes espacios de convivencia. Por un lado, hablamos de las habitaciones. Obviamente, estos son los espacios para el descanso de los menores, pero además es el espacio de mayor privacidad que tienen los niños. Por eso es recomendable que los menores los sientan como propios. Otro espacio habitual son las salas. Es habitual que en los hogares exista una sala multiusos que se adapte a las distintas necesidades. Esa misma sala puede funcionar como comedor, como sala de tiempo libre o para realizar cualquier otra actividad. Es importante que la sala sea acogedora, pero a la vez que el mobiliario sea seguro y de fácil limpieza. Los patios. Es obligatorio que los menores desarrollen actividades de ocio en el exterior. Por lo tanto, los patios deben estar cuidados y pensados para desarrollar en ellos estas actividades. El baño. Por el baño se pasa varias veces a lo largo del día y en ellos se fomentan hábitos de higiene personal. En estos espacios hay que tener muy presente la privacidad de los menores. Pero hay más espacios. La sala de educadores. Es un espacio dedicado al trabajo del personal educativo, por lo que se debe contar con la tranquilidad y la privacidad necesaria para realizar un buen trabajo. También hay espacios destinados a las visitas o a las familias, las visitas de familias o de otras figuras de referencia. Lógicamente, los niños que viven en el centro están lejos de su familia. Estas, de una u otra manera, visitan a los menores y por lo tanto es habitual que los centros cuenten con un espacio destinado a las visitas. Y también hay un área de administración. Además del trabajo educativo, en el centro se realiza un trabajo más administrativo. En esta área se encuentran los despachos del equipo directivo, del equipo técnico, etc. Bueno, y hasta aquí la tercera lección de esta cuarta unidad. Espero que os esté resultando interesante. La seguiremos trabajando en clase. Mucho ánimo.